Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente eufórica de tenerlos aquí hoy. Espero sinceramente que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos felices. Como siempre, me llena de alegría compartir con ustedes todas las primicias, las novedades más candentes y los entresijos del fascinante mundo del espectáculo turco. Y hoy, prepárense para una revelación que los dejará sin aliento. Tenemos una bomba informativa de proporciones épicas lista para explotar. Vamos a sumergirnos de cabeza en un drama jugosísimo que involucra a tres figuras icónicas de la escena turca, la bellísima y talentosa Hande Erçel, el carismático y exitoso Cedi Osman y sí, lo adivinaron, el galán que roba corazones, Kerem Bürsin. Sé que a muchos de ustedes les encanta sumergirse en los chismes, los rumores y las historias intrigantes que rodean a sus estrellas favoritas. Así que abróchense los cinturones, agarren sus palomitas de maíz y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones sorprendentes y un sinfín de especulaciones, porque esto, mis amigos, se pone realmente bueno. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha estado circulando como la pólvora en las redes sociales y los principales medios de comunicación turcos, una narrativa que ha dejado a muchos fans boquiabiertos, con el corazón palpitante y preguntándose qué está pasando realmente tras bambalinas entre estos tres nombres tan conocidos, venerados y seguidos en el panorama del entretenimiento turco. Vamos a diseccionar, analizar y debatir sobre la supuesta orden de Kerem Bürsin que, según los rumores más recientes y persistentes, Cedi Osman ha cumplido escrupulosamente con respecto a Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Suena intrigante, ¿verdad? Una trama digna de una serie de televisión llena de suspense, romance y drama. Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de especulaciones y teorías conspiratorias, quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes la importancia de suscribirse al canal. Si disfrutan del contenido que creo con tanta pasión y dedicación, si les gusta estar al día con todo el drama, los romances, las rupturas, las bodas y las noticias más impactantes del espectáculo turco, no duden en hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos, que están diseñados para entretenerlos, informarlos y mantenerlos enganchados desde el primer segundo hasta el final. Además, si les gusta el tema de hoy, si están tan ansiosos como yo por desentrañar todos los detalles ocultos y descubrir la verdad detrás de los rumores, no olviden dejarme un me gusta. Vamos a romper el récord de me gusta y demostrarle al mundo cuánto amamos el drama turco. A darle con todo a esos likes. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al grano. Sumerjámonos de lleno en lo que nos ha reunido aquí hoy. El tema de hoy es, como ya les adelanté al principio del vídeo, bastante explosivo, controvertido y, seamos honestos, adictivo. Se trata de la compleja, fascinante y a veces turbulenta relación entre la hermosa Hande Erçel y el talentoso Cedi Osman, y la supuesta influencia, intervención o participación de Kerem Bürsin en esta dinámica amorosa que ha capturado la atención de todo el país y más allá. Para entender bien todo el contexto, las motivaciones y las posibles consecuencias de esta situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se desarrollaron los acontecimientos que nos han llevado hasta este punto. Recordemos con nostalgia y un toque de melancolía que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de toda Turquía. Su relación, que floreció como una rosa en primavera en el set de la exitosísima serie de televisión, Senkalkap, Llamas a mi puerta, cautivó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su química era innegable, palpable y electrizante, tanto en la pantalla como fuera de ella, y su amor parecía sacado directamente de un cuento de hadas moderno, con todos los ingredientes para un final feliz. Pero como ocurre con muchos cuentos de hadas, la realidad a veces interviene para recordarnos que la vida no siempre es un camino de rosas y que incluso las historias de amor más perfectas pueden llegar a su fin. Y lamentablemente este cuento de hadas también llegó a su inevitable conclusión. La noticia de su ruptura sacudió los cimientos del fandom y conmocionó a sus seguidores más leales, quienes habían invertido tanto tiempo, energía y emociones en apoyar su relación. Si bien las razones exactas, los motivos concretos y los detalles específicos de su separación nunca se hicieron públicos de manera oficial, los rumores, las especulaciones y las teorías no tardaron en inundar los medios de comunicación, las redes sociales y los foros de fans. Algunos apuntaban a diferentes y a irreconciliables en sus personalidades, sus valores o sus objetivos de vida.
Otros sugerían que sus agendas de trabajo increíblemente exigentes, repletas de proyectos cinematográficos, compromisos publicitarios y viajes constantes, les impedían mantener una relación saludable, estable y satisfactoria a largo plazo. Y como suele ocurrir en estos casos, también hubo quienes mencionaron la posible existencia de terceras personas involucradas, añadiendo una pizca de drama y misterio a la situación. Lo cierto es que después de un periodo de tiempo juntos, lleno de momentos inolvidables, risas compartidas y un amor que parecía indestructible, Andy y Kerem tomaron la difícil, pero aparentemente necesaria, decisión de tomar caminos separados, de explorar nuevas oportunidades y de buscar su propia felicidad individualmente. Después de la dolorosa ruptura, ambos actores se mantuvieron relativamente discretos y cautelosos sobre su vida personal, evitando hacer declaraciones públicas que pudieran alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Sin embargo, los fans y los medios de comunicación, como es natural y comprensible, seguían muy de cerca sus movimientos, analizando cada una de sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales y sus interacciones con otros miembros de la industria del entretenimiento. Y fue precisamente este seguimiento constante, esta vigilancia incesante y esta curiosidad insaciable lo que comenzó a generar rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de Hande Erçel, especialmente después de que se le viera en compañía de Cedi Osman, el famoso, talentoso y carismático jugador de baloncesto turco que actualmente juega en la prestigiosa NBA. Las primeras fotos de Hande y Cedi juntos, capturadas por paparazzi astutos y compartidas en las redes sociales, desataron una ola de especulaciones, debates apasionados y teorías elaboradas. Eran simplemente amigos cercanos compartiendo un momento agradable. Estaban saliendo en secreto, manteniendo su relación alejada del escrutinio público. Había algo más profundo, significativo y romántico entre ellos. Las preguntas eran muchas, las respuestas al principio pocas y la incertidumbre palpable. Pero con el paso del tiempo, las apariciones públicas de Hande y Cedi se hicieron más frecuentes, sus interacciones se volvieron más cariñosas y las señales sutiles, pero inconfundibles, apuntaban a que efectivamente estaban en una relación amorosa, explorando la posibilidad de construir un futuro juntos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde el drama alcanza su punto álgido y donde los rumores más jugosos comienzan a tomar forma. Porque, según las fuentes cercanas a los protagonistas, los informantes anónimos y los chismosos profesionales que han estado filtrando información a los medios de comunicación, Kerem Bürsin, el exnovio de Hande, no estaría del todo contento, cómodo o satisfecho con esta nueva relación. Y lo que es aún más sorprendente, controvertido y digno de análisis, se dice que Kerem habría hecho una especie de orden, petición o solicitud especial a Cedi Osman con respecto a Hande. Una directiva que supuestamente Cedi habría aceptado cumplir, ya sea por respeto a Kerem, por cariño a Hande o por una combinación de ambos factores. Ahora, antes de que salgamos corriendo a conclusiones precipitadas, de que nos dejemos llevar por la histeria colectiva y de que crucifiquemos o santifiquemos a alguno de los involucrados, es fundamental recalcar que todo esto son solo rumores. No hay confirmación oficial, declaración pública o evidencia irrefutable de ninguna de las partes involucradas. Pero como saben, los rumores a veces tienen una base de verdad, un germen de realidad o una pizca de autenticidad. Y en el mundo del espectáculo turco, donde cada movimiento se analiza con lupa, cada palabra se interpreta de 1000 maneras diferentes y cada gesto se convierte en titular, es difícil ignorarlos por completo. Entonces, ¿de qué se trata esta supuesta orden de Kerem Bürsin? ¿Qué le habría pedido exactamente a Cedi Osman con respecto a Hande Erçel? Según las fuentes anónimas que han filtrado esta información a la prensa, Kerem habría pedido a Cedi que cuidara de Hande, que la protegiera de las influencias negativas, que la apoyara en sus proyectos profesionales y sobre todo, que la hiciera feliz. Al parecer, Kerem, a pesar de la dolorosa ruptura y del inevitable distanciamiento, aún siente un gran cariño, respeto y admiración por Hande y querría lo mejor para ella, incluso si eso significa verla en brazos de otro hombre. Una actitud madura, noble y desinteresada que, de ser cierta, demostraría la calidad humana de Kerem Bürsin. Esta teoría tiene varios puntos a favor que la hacen plausible y creíble. En primer lugar, Kerem y Hande siempre han demostrado ser personas maduras, civilizadas y respetuosas. A pesar de su separación, han mantenido una relación cordial, han evitado cualquier tipo de confrontación pública y han expresado públicamente su admiración mutua. No sería descabellado pensar que Kerem, preocupado por el bienestar emocional y la felicidad de Hande, haya querido asegurarse de que esté en buenas manos, de que esté rodeada de una persona que la valore, la respete y la haga sentir amada.
En segundo lugar, Cedi Osman parece ser un hombre íntegro con buenos valores, un corazón generoso y una gran sensibilidad. Es un deportista exitoso, un atleta reconocido a nivel mundial, pero también se le conoce por su humildad, su sencillez, su generosidad y su compromiso social. No sería sorprendente que Kerem confiara en él para cuidar de Hande, para protegerla de las adversidades y para hacerla sonreír todos los días. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esta teoría tiene sus detractores, sus críticos y sus escépticos. Algunos argumentan que sería muy extraño, poco realista e incluso absurdo que Kerem Bürsin diera una orden a Cedi Osman. Dicen que sería una intromisión injustificada en la vida personal de Hande y Cedi, que Kerem no tendría derecho a hacer algo así y que sería una falta de respeto hacia ambos. Además, algunos fans de Kerem y Hande todavía mantienen viva la esperanza de una reconciliación, sueñan con el día en que vuelvan a estar juntos y se niegan a aceptar que su historia de amor haya terminado definitivamente. Para ellos, la idea de que Kerem esté bendiciendo la relación de Hande con Cedi es devastadora, frustrante y dolorosa. Prefieren creer que Kerem sigue enamorado de Hande, que la extraña cada día y que tarde o temprano volverán a estar juntos, superando todos los obstáculos y demostrando que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Pero volviendo a la relación entre Hande Erçel y Cedi Osman, lo que sí podemos afirmar con certeza, basándonos en las evidencias disponibles, en las fotos publicadas y en los testimonios de personas cercanas a la pareja, es que se les ve muy felices juntos. Han compartido fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su amor y su complicidad. Han asistido a eventos públicos tomados de la mano, sonriendo y demostrando que su relación va en serio. Y se han mostrado muy cariñosos el uno con el otro, intercambiando miradas cómplices, abrazos tiernos y besos apasionados. Parece que su relación va viento en popa, que están disfrutando mucho de esta nueva etapa de sus vidas y que están construyendo un futuro juntos. Hande, por su parte, está radiante. Se la ve más relajada, feliz y segura de sí misma que nunca. Después de la dolorosa ruptura con Kerem, necesitaba un tiempo para sanar, para reencontrarse consigo misma y para redescubrir su propia identidad. Y parece que lo ha logrado. Ha encontrado en Cedi un compañero que la apoya incondicionalmente, que la respeta como persona y como profesional y que la hace reír todos los días. Cedi, por su lado, también parece estar muy enamorado de Hande. Se le ve muy atento, cariñoso y protector con ella. La acompaña a eventos importantes, la sorprende con detalles románticos y le dedica mensajes muy bonitos y emotivos en sus redes sociales. Está claro que Hande ha conquistado su corazón, que se ha convertido en su prioridad y que está dispuesto a hacer todo lo posible para hacerla feliz. En cuanto a Kerem Bürsin, se le ha visto enfocado en su carrera profesional, trabajando arduamente en varios proyectos cinematográficos y televisivos y tratando de mantenerse alejado de los focos mediáticos. Parece que está intentando superar la ruptura con Hande, seguir adelante con su vida y construir un futuro brillante en el mundo del espectáculo. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener la discreción y la compostura, los fans y los medios de comunicación siguen muy interesados en su vida amorosa, analizando cada uno de sus movimientos y especulando sobre su futuro sentimental. Se le ha relacionado con varias mujeres, algunas famosas, otras anónimas, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación. Parece que está tomándose su tiempo para encontrar a la persona adecuada, para sanar sus heridas emocionales y para volver a creer en el amor. Y mientras tanto, los rumores sobre la supuesta orden de Kerem Bürsin a Cedi Osman siguen circulando por las redes sociales, alimentando la imaginación de los fans y generando un debate apasionado. Algunos creen que es cierto que Kerem realmente le pidió a Cedi que cuidara de Hande. Otros piensan que es falso, que se trata de una invención de los medios de comunicación para generar más expectación. Y otros creen que simplemente es una estrategia de marketing, una campaña publicitaria encubierta para promocionar a los tres personajes y mantenerlos en el candelero. Lo cierto es que independientemente de si la orden es real o no, esta historia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco, ha demostrado una vez más el poder de los rumores y ha puesto de manifiesto la fascinación que sienten los fans por la vida personal de su ídolos. Pero al final del día, lo más importante es que Hande Erçel, Cedi Osman y Kerem Bürsin sean felices. Cada uno tiene derecho a rehacer su vida, a encontrar el amor y a construir un futuro brillante. Y si Hande y Cedi están felices juntos, si su relación va viento en popa y si están construyendo un futuro juntos, entonces todo está bien. Y si Kerem está enfocado en su carrera,
si está trabajando arduamente para alcanzar sus metas y si está rodeado de amigos y familiares que lo quieren y lo apoyan, entonces también todo está bien. Como les dije al principio, esta historia es solo una serie de rumores, especulaciones y teorías. No hay confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Pero como saben, en el mundo del espectáculo turco, donde todo se magnifica, se comenta y se analiza con lupa, es difícil ignorarlos por completo. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, les encanta este tipo de contenido, les fascina el drama, les apasionan los romances y les intrigan los misterios. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente dio una orden a Cedi Osman? ¿Creen que es una muestra de madurez, respeto y cariño, o una intromisión injustificada en la vida personal de Hande y Cedi? ¿Creen que Kerem todavía está enamorado de Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Primero hablamos de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Luego exploramos la nueva relación de Hande Erçel con Cedi Osman, el famoso jugador de baloncesto turco que actualmente juega en la NBA. Y finalmente desentrañamos los rumores sobre la supuesta orden de Kerem Bürsin a Cedi Osman con respecto a Hande Erçel, analizando las posibles motivaciones, las implicaciones y las consecuencias de esta situación. Recuerden que esto es solo un resumen, una síntesis de los puntos clave que hemos abordado en el vídeo. Así que si quieren saber todos los detalles, si quieren escuchar mis opiniones, si quieren ver las fotos y los vídeos que hemos recopilado y si quieren participar en el debate, les recomiendo que vean el vídeo completo desde el principio. Y por supuesto, no se olviden de dejarme un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si quieren seguir recibiendo contenido exclusivo sobre el mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final, por su apoyo incondicional, por sus comentarios positivos y por su fidelidad al canal. Me encanta compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo turco y espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este tema tan jugoso, tan controvertido y tan adictivo. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Tienen alguna teoría, alguna información adicional o alguna perspectiva diferente que quieran compartir? ¿Qué les parece la relación de Hande Erçel y Cedi Osman? ¿Creen que están destinados a estar juntos? ¿Y qué piensan de Kerem Bürsin? ¿Creen que está sufriendo por la ruptura? ¿Creen que volverá a encontrar el amor? Me encantaría saber sus opiniones y sus pensamientos. Antes de despedirme, quiero recordarles que me sigan en mis redes sociales. En Instagram y Twitter me encuentran como tu nombre de usuario. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de mis vídeos, fotos detrás de cámaras y respondo a sus preguntas. No se lo pierdan. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que lo más importante es que Hande Erçel, Cedi Osman y Kerem Bürsin sean felices. Cada uno tiene derecho a rehacer su vida, a encontrar el amor y a construir un futuro brillante. Y si Hande y Cedi están felices juntos, si su relación va viento en popa y si están construyendo un futuro juntos, entonces todo está bien. Y si Kerem está enfocado en su carrera, si está trabajando arduamente para alcanzar sus metas y si está rodeado de amigos y familiares que lo quieren y lo apoyan, entonces también todo está bien. Así que sin más preámbulos, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama jugoso y a que se suscriban al canal si quieren seguir recibiendo contenido exclusivo sobre el mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.